Bueno, pues vamos a ver esa palabra que decía el pastor y esas tildes que no teníamos que perder de vista. Hoy ya os adelanto que la palabra que traigo es un poquito peculiar. No pongáis cara de susto todavía porque lo he comentado. Es una palabra que, aunque parece que va dirigida a los hombres, es también para vosotras las mujeres, las esposas, las hijas. Llorar también es de hombres. No penséis que es el título de alguna novela nueva que han sacado en la televisión, ni de un libro, ni nada. Es el título del mensaje que hoy os traigo. Y ahí vamos a descubrir cómo Dios nos creó, cuál es, como hombre, como varón de Dios, tu lugar, cuál es el propósito que tiene de parte de Dios, y vamos a ver también cómo conseguirlo, ¿no? Tal vez, pues ya digo, pensé y dice, bueno, ¿y esto por qué no se lo dice a los hombres? Porque es importante que las esposas, las hermanas, las mujeres, también sepan cuál es el lugar que Dios nos ha reservado aquí en la tierra a los varones, a los hombres. Y más a los varones de Dios, que a eso estamos llamados, a ser varones de Dios. Porque no olvidemos que si para una cosa hizo Dios también a la mujer, la palabra nos enseña que es para la ayuda idónea para el varón, para el esposo. ¿Cómo vosotras, hermanas, vais a ayudar a vuestro esposo o a vuestros hermanos o a vuestro novio? Dios sabe la situación de cada uno. Si realmente no conocéis para qué Dios nos puso aquí en la tierra a los varones. Por lo tanto, es importante que todos lo sepamos. Amén. Y es más importante todavía para el varón, ¿por qué? Porque él tiene que saber específicamente para qué Dios lo ha puesto aquí en la tierra. Y la responsabilidad que tiene delante de Dios. Porque a veces lo dejamos así pasar, sin darle importancia, pero nos olvidamos que el día de mañana Dios nos va a pedir cuentas a todos. Amén. A mí, si yo no he hecho lo que Dios me ha pedido, y quizás a mi esposa, porque tampoco ha orado ni ha intercedido para que yo me encaje en el camino que Dios quiera que esté. Amén. Por eso es importante, hermanos. No es cosa de hombres o cosas de mujeres. Son cosas de Dios. Amén. Y las cosas de Dios son para los hombres y para las mujeres. ¿Verdad que desde que nacemos, los hombres siempre en casa, es curioso, siempre las madres o las hermanas, siempre nos dicen, los familiares, mira, cuando somos chiquititos así, tan majos, que luego nos crecemos, dice que nos estropeamos todo, ¿no? Cuando dicen, mira el hombretón de la casa, y tú te has cargado por allí 7 cacharros, ahora que tengo los nietos en casa, puedo practicar y hablar con conocimiento de causa de eso, ¿no? Siempre parece que al hombre le han dado el hombrecito de la casa, tal. En cambio, yo no he visto nunca así a las mujeres decir, mira, la mujercita de la casa, porque parece que la están mandando a fregar y entonces le sienta mal. Pero el hombrecito, cuanto más revoltoso, parece que es más simpático, ¿no? Yo no sé las madres o las mujeres que pensáis, pero también depende del ambiente familiar donde os hayáis criado, ¿no? Amén. Porque eso en el hombre influye mucho. Amén. La educación del hombre influye mucho en el ambiente, el sitio, el pueblo o el país donde te hayas criado.
qué duda hay que efectivamente según el entorno familiar, así el hombre pues es criado y enseñado de una manera u otra. En algunos sitios pues dicen, bueno, vamos a ver, pues el hombre lo que tiene que hacer, como ahora ya no tanto, pero hace unos años, por lo menos aquí en España, donde no había, cuando no había ni había medios y había otra cultura, pues el hombre desde jovencito, incluso en los sitios rurales, pues comenzaba a trabajar en el campo, comenzaba a ganar un dinerito, porque el hombre estaba mentalizado que el día de mañana se tenía que echar novia, se tenía que casar y tenía que tener un dinerito. Entonces su fin pues era trabajar para casarse y tener una familia y tener hijos, y ahí se acabó todo. En otros medios, quizás un poco de un rango social un poco más alto, pues a los varones pues se les ha enseñado que tenían que estudiar, que tenían que labrar su porvenir para el día de mañana, tenían que tener una carrera, y una vez que acabaran su carrera, acabaran sus estudios, pues ¿qué pasaba? Pues que luego cuando Dios lo pusiera, hubiera tiempo, pues ya se echaría el chico novia y se casaría. Entonces ya era, según ya digo, el ámbito social en que te hubieras quedado. Aquí en España, pues más o menos los que tenéis mi edad, o sea, ya sabéis, mayor de 18 años, pues yo recuerdo que había una costumbre que hasta que no ibas a la mili, pues si tenías narices, fumaba delante de tu padre, que te tragabas el cigarro. Entonces una vez que ibas a la mili, que te habían tallado, pues tu propio padre te daba un puro así de hermoso, el más rojo que encontraba, y te lo fumaba delante de tu padre. Y dice, ya soy un hombre, ya soy un tío, ya me estoy fumando un puro con mi padre. Y en otros medios más rurales, más rústicos, e incluso cuando ya te habían tallado en el ejército y demás, que ya te ibas para la mili, todavía era peor. Porque a veces hasta los propios padres, y yo he conocido casos, que llevaban a sus hijos a un prostíbulo, porque ya eran hombres y iban a la mili. Entonces fijaros qué diferencia y cómo se ha ido educando al hombre. Pero todo esto es una educación de hombre, una educación del mundo. Lo que el enemigo, lo de Satanás, que el Señor lo reprenda, ha querido inculcarnos, ¿para qué? Para apartarnos del verdadero propósito de lo que, para el cual Dios nos ha creado. Pero no es el propósito que Dios quiere para el hombre, para lo que Dios ha creado al hombre. Entonces lo que a nosotros verdaderamente nos interesa, porque el hombre, hombre o mujer, es algo que te viene dado por Dios, tú no eliges el sexo. Pero en cambio, el ser un varón de Dios, eso sí lo eliges tú. Aparte de ser hombre, yo quiero ser un varón de Dios. Porque hombres hay muchos, pero varones de Dios es algo que tú tienes que elegir, algo tú tienes que sentir, un llamado que Dios te hace para que tú ejerzas el sacerdocio en tu hogar, en tu familia, que es para lo que eso Dios nos ha creado. Y eso no es irse a la taberna, eso no es fumarse un puro o irse a otros sitios. No es ese el propósito que Dios tiene con el hombre. Por eso, hermanos, después de esta pequeña introducción, aquí me imagino que todos los que hay, todos los que estamos ahora, no lo sé, hemos entregado nuestra vida al Señor, porque hay alguien que no haya entregado todavía su vida al Señor aquí. Yo creo que todos, ¿no? Pero en cambio, yo de vez en cuando, y me gusta, recordarle al enemigo que yo soy un hijo de Dios. Amén. Porque a veces parece que cuando llegamos a la iglesia nos coge el pastor, nos cogen 4 ancianos o 4 hermanos, nos ponen la mano, oramos, hacemos la oración de fe y con eso ya, de aquí al cielo. Pues a lo mejor con eso solamente no llegas ni de aquí a la puerta, y mira que está cerca. Porque eso requiere más. Eso es solamente el principio. Digamos que es un poco la burocracia antes de entrar. Pasar el trámite. Porque para mí el hacer la oración de fe significa mucho o no significa nada. Depende de lo que tú hagas después. La oración de fe, cuando se hace públicamente,
se supone que es para que tú demuestras delante de los demás que tú decides en un momento dado seguir a Cristo, y entonces tú dices que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu se lo entregas y le pertenece a Jesús de Nazaret. Amén. Pero también muchas veces las palabras se las lleva el viento. Entonces yo puedo decir muchas cosas, pero luego hacer otras. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿verdad? ¿Qué dados somos a eso? Entonces yo de vez en cuando me gusta precisamente eso. Decirle al enemigo, ¿te acuerdas hace tantos años, muchos, que yo decidí entregar mi vida a Cristo? Pues si tú no te acuerdas, yo te lo voy a recordar. ¿Para qué? Porque cuando yo hago eso, ya le estoy levantando una barrera a Satanás, que el Señor lo reprenda, y le estoy diciendo, no te olvides que esto está acotado, que esto es terreno de aquel que te venció en la cruz del Calvario, y que por su sangre he sido lavado y justificado, y a través de esa sangre preciosa yo puedo llegar a los pies del trono de la gracia a través de Jesús y decirle, Abba, Padre. Por eso vamos a recordarlo en un momentito todos juntos, porque pienso que es bueno. ¿No os parece? Vamos a ponernos un segundín en pie, si me permitís. Y vamos a repetir conmigo, Señor Jesús, reconozco ante ti que soy un pecador. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia conmigo. Te pido perdón por todos mis pecados. Y reconozco que tú eres el unigénito Hijo de Dios, que fuiste crucificado y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor. Y declaro que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu solo te pertenece a ti, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿No os sentís mejor así? Amén. Esto le deja a uno descansado, ¿no? Se respira, se queda uno relajado, dice, qué maravilla, qué maravilla. Si alguna rendija quedaba, ya se la ha cerrado. Ahora ven por dónde intenta entrar, pero no podrá. Pero bueno, para conocer al hombre, lo primero que tendremos que hacer es ir al principio, ¿no? El origen. ¿De dónde sale el hombre? ¿Quién lo creó? Y para eso vamos a ir a Génesis 1, 26, 27 y 28. Como hay algunos textos, si me permitís, yo ya los tengo aquí, os lo voy a ir leyendo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fijaros que dice la palabra, quiero hacer hincapié en esto y ahora diré por qué. Varón y hembra los creó.
Esta mañana comentaba mi esposa, ayer, bueno, estuve trabajando, colaborando, sabéis que algunos lo saben que colaboro con Cruz Roja desde hace años ya, pero bueno, conocí una chica y me dice, yo también soy evangélica. Bueno, pues gloria a Dios. Dice, lo que pasa es que yo no puedo ir a cualquier iglesia. Hombre, ¿y eso? Dice, solo me admiten en, bueno, una. Dice, porque siempre que voy me critican. Anteriormente me había estado hablando que ya había tenido problemas y a través de unas medicaciones, pues esta criatura llegó a pesar casi 140 kilos. Entonces yo digo, bueno, pues entraría a las iglesias y de verla así tan amplia, pues a veces pues la indiscreción es un poco cruel y te sientes mirado y observado y te sientes mal, ¿no? Pero no era eso. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me dice, es que yo cuando voy con mi mujer y nos damos un beso en la iglesia nos mira? Y asiste a una iglesia evangélica. Y dice, solo puedo ir a esa porque a veces nos damos la mano, nos damos un beso, entonces en otras iglesias la gente nos mira. Pues ¿cómo no te va a mirar? Por eso quería hacer hincapié. Y yo ayer les recordaba este texto, varón y hembra los creó. Amén. Y luego dice, fructificad y multiplicaos. Todavía, que yo sepa, no se ha inventado el que dos hombres puedan tener hijos, ni dos mujeres tampoco. Con lo cual, todo lo que sale de aquí está fuera de Dios. Amén. Por mucho que me lo pinten de amarillo, de verde o de rosa. Amén. Así es. Por mucho que en unas iglesias los admitan o no los admitan. Yo no voy a entrar en polémicas ni en debate ninguno. Aquí está la palabra de Dios. Amén. Cada cual, como se dice popularmente, que goce por donde quiera. En lo que Dios ha dicho, yo no lo discuto, ni lo debato. Dios dice que creó hombre y mujer, y Dios dijo que fructificad y multiplicaos. Y desde que Dios creó este mundo, eso solamente lo puede hacer un hombre y una mujer. Amén. Y cada uno fue creado para una función. Aleluya. Y el uno para el otro ayuda idónea. Y dicho esto, vemos que decía que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces yo digo, muchas veces los varones, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios, la esencia, es amor, ¿verdaderamente hemos conocido a Dios en muchas ocasiones? ¿Vosotros creéis que a veces reflejamos, si Dios nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, a veces, ¿dónde está el amor de Dios reflejado en nosotros? Porque yo muchas veces, por desgracia, no lo veo. Y Dios no miente. ¿Qué hemos hecho con ese reflejo de Dios que tenía que estar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente? En cada instante que Dios nos permite respirar. Eso se tendría que ver. Eso es imposible ocultarlo cuando se siente. Es como los jovencitos cuando se echan novia y van al instituto o por ahí, o a una chavalilla o a un chavalillo que les gusta, están todo el día hablando de ella o de él. ¿Por qué? Porque se han enamorado, ese primer amor. Y entonces están todo el día, que parece que han metido los dedos en un enchufe, están ahí inquietos, ¿verdad? Y con el que nos ha creado, que es Dios, y la palabra nos dice que nos ha hecho a su imagen y semejanza, no entiendo en qué espejo nos miramos para no reflejarnos.
si verdaderamente el hombre fuera como la palabra de Dios nos dice que debería serlo, otro gallo nos cantaría. De otra manera nos iría la vida, muy diferente a cómo nos va. Amén. Entonces, son textos que hemos leído tantísimas veces, pero a lo mejor solamente ha pasado eso, que lo hemos leído, no lo hemos sentido. Porque una cosa es leer la palabra y otra vivir la palabra. Amén. Amén. Dice en Primera de Juan 4, 7, 8: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hermano. A veces vemos, ahora parece ser que ha bajado un poco la estadística, debe ser que la crisis, entre comillas, también ha llegado ahí. Pero hemos tenido unos años que casi hay más divorcios que bodas, y mira qué difícil esto. Entre los que no se casan y los que se divorciaban, yo digo, ¿quién anda en pie por ahí? Pero el hecho es que yo he conocido matrimonios cristianos, entre comillas, si me permitís, que se han separado. Y yo entiendo que cuando un matrimonio cristiano se separa es porque realmente no ha conocido la palabra de Dios, no ha conocido a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, cuando sabes qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que Dios quiere para tu esposo o para tu esposa, y cada uno se pone en el lugar en el cual Dios le ha colocado, Dios no ha hecho las leyes, Dios no ha hecho los mandamientos para perjudicarnos, sino para beneficiarnos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque leemos la palabra pero no la vivimos. Y así nos va muchas veces. Y yo, cuando me hablan de matrimonios, y ya digo cristianos entre comillas, que se separan, digo, no han conocido a Dios o realmente no han entendido la palabra. Porque si la entienden, eso no sucede. Es imposible que alguien que vive la palabra de Dios y es un matrimonio cristiano se separe. Soportaos. Ya Dios sabe lo que somos cada uno. Y a veces el uno al otro le mete el dedito en la boca. Y a no ser que lleve dentadura postiza, va y mueve y dice, leche. Sí, claro, ¿para qué me lo metes? Ahora toma. No quería chocolate, toma presa. Y eso es mutuo. Y también la palabra nos lo dice. No permitáis que el sol se oponga sobre vuestro enojo. Dios ya sabe que vamos a regañar y siempre le he dicho que un matrimonio sin discutir es muy aburrido. De vez en cuando hay que practicar. Pero cuando uno se va a la cama y se acaba el día, no puedes cerrar los ojos dejándolo eso estar ahí. Porque el agua, cuando se deja, si no corre, se corrompe. Amén. Y luego canta. Es verdad. Por eso no hay que dejarla. Pero, hermanos, Satanás, fijaros, es que, claro, es lo que hace, destruir, para eso ha venido. Fijaros en todas las congregaciones o iglesias, evangélica, católica, es igual. ¿No os dais cuenta que siempre hay más mujeres que hombres? ¿Por qué? Porque el enemigo ha metido en la cabecita a los hombres que el venir a la iglesia es de beatas, de lloronas y muchas cosas más que hemos escuchado. Y el hombre, que es el que tiene que ser el sacerdote de su casa, el que más tiene que recibir, precisamente el enemigo es el que ataca para que no venga a la iglesia, para que no se congregue y de esa manera, por si no lo sabía o se lo había olvidado, no llegue a sus oídos cuáles son sus obligaciones, para qué Dios lo ha creado. Y aunque nos siente mal a los hombres, que no tiene por qué sentarnos mal, nos tiene que servir de exhortación para la gloria de Dios,
y para la gloria de nuestras mujeres, bueno, nuestras no, por lo menos la mía, yo no voy a coger la de nadie, entenderme la palabra, las mujeres vienen más a la iglesia, pasan más tiempo con Dios en relación a los hombres, porque son más fervientes en el espíritu. Por eso pasan más tiempo con Dios. Por eso, tanto yo veo incluso a mi esposa con el Espíritu Santo. Gracias. En una ocasión, otro profeta me dijo, hermano Luis, el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios. Amén. Qué bonito. Me emociona al pensarlo, ¿no? Y muchas veces yo os puedo hablar de mi experiencia, está ahí mi esposa, y me habla y me mete en mis bronquillas, ¿no? Es chiquitilla, pero... Y luego pues me hago el remolón, pero no me queda otra que admitirlo, porque es verdad. Es verdad. Dios también, cuando Dios habla de la ayuda idónea, está bien para los hombres enderezarnos un poquito, porque de vez en cuando nos tienen que atizar, porque luego nos siente mal. No, y de todo que sí, pero hago lo que quiero, pero no. El hombre de Dios, aunque disimule, al final tiene que ir, clavar la rodilla y pedir perdón a Dios. Amén. Y a su esposa también, porque Dios no te va a admitir el perdón si antes no pasas por la pequeña o por la que tenga cada uno, allá vosotros. Cada uno sabe lo suyo. Amén. Pero eso es bonito. Eso es bonito porque es la esencia pura de Dios. Aleluya. Lo puedes ver de dos maneras. Una, o enfadaste mucho y mosqueaste con tu esposa, o decir, gracias Señor, porque ya decía yo que estaba aquí por algo. Y día a día me lo demuestras, ¿no? Amén. Por eso es la ayuda idónea que Dios nos ha puesto. Y por eso la mujer viene más a la iglesia y es más ferviente en el espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque Dios nos haya creado tierno, el corazón de la mujer es diferente. Siempre incluso, ahora que estamos todos aquí adultos, dice que el hombre lleva el sexo en la cabeza y las mujeres en el corazón. Y es verdad, la mujer es sentimental. El hombre en ese sentido no. Pero juntos formamos el matrimonio perfecto, la familia perfecta que Dios creó cuando creó al hombre y la mujer. Y si no pensáis así y si no meditáis, pues yo os aseguro que no os va a ir bien. Porque Dios hace las cosas bien. Amén. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré él y él conmigo. Cuando hacíamos hace un momento la oración de fe, nos referíamos también a este texto de la palabra. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. No podemos tener la puerta cerrada y querer las bendiciones. Eso es imposible. Si queremos que Dios, como hemos dicho hace un momentito, le entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, le estamos diciendo que Él es quien reine en nuestra vida. Amén. Y cuando yo le digo a Dios que reine en nuestra vida, es que se haga su voluntad por encima de la mía. Y cuando somos capaces de hacer eso, todo funciona. Decía en Génesis, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en este mismo instante es cuando se fundó la familia. Cuando Dios dijo al hombre, tú vas a ser el sacerdote de tu hogar. Tú vas a ser la autoridad espiritual de tu casa. Tú vas a ser quien va a dar testimonio, quien va a dar ejemplo a tu esposa, a tus hijos.
pero ¿estamos dispuestos a hacer eso? ¿O simplemente decimos, qué bonito lo que ha dicho Dios aquí? Parece mentira, ¿eh? Sí, parece mentira. Con qué tranquilidad lo leemos y luego con qué pasmosidad pasamos de él. Si verdaderamente nos diéramos cuenta de la importancia que tiene esto y de la trascendencia, sin lugar a duda las cosas cambiarían mucho. Hace unas semanas, cuando compartí con vosotros, os hablaba también del arrepentimiento genuino. El hombre no puede tomar la autoridad que Dios le quiere dar si verdaderamente no hay, en primer lugar, un arrepentimiento genuino. ¿Os acordáis, los que estabais aquí hace unas semanas, cuando compartí y os decía que no puede haber arrepentimiento sin quebrantamiento? Amén. Al hombre nos han educado, por lo menos ya digo los de mi generación, y te decían, el hombre nunca llora, los hombres no lloran, el llorar es de niña. Mentira, Así es. mentira del diablo. Así es. Yo os voy a demostrar ahora a través de la palabra de Dios que eso no es cierto. Bueno, Porque si tú quieres que las cosas te vayan bien, por muy hombretón que seas, tienes que arrodillarte, tienes que clavar rodillas, tienes que postrarte, tienes que pedir perdón a Dios y tienes que llorar. Porque Amén. cuando hay un arrepentimiento genuino, hay quebrantamiento de corazón. Cuando hay quebrantamiento de corazón, hay limpieza. Amén. Y cuando hay limpieza, tras la limpieza, viene paz. Amén. Y hay una regla espiritual que es infalible, que dice que la paz en el corazón demuestra la decisión correcta tomada. Amén. Tú podrás hacer lo que te dé la gana, lo que te apetezca, pero por muy fresquito que te quedes, si no has hecho lo correcto delante de Dios, algo vas a sentir por ahí adentro que no te va a dejar tranquilo. Pero cuando tú haces lo que Dios quiere que hagas y te arrepientes y lloras y te quebrantas, eso trae limpieza y la limpieza trae paz. Yo os hablo por experiencia propia. Yo además a mí no me cuesta, yo soy muy llorón, pero es que luego me siento como vacío, ¿no? Me siento como vacío. Sientes una paz tan tremenda que eso no se paga con nada. Amén. El que no haya sentido esto no sabe lo que se pierde. Pero no os olvidéis que estáis a tiempo, si alguno no lo ha sentido. Y quiero mostraros precisamente varios ejemplos en la palabra de Dios, donde hombres, siervos de Dios, han llorado. E incluso hasta la palabra de Dios, ya veréis, como nos insta a que lloremos. Yo no voy a hacer aquí publicidad para que los hombres se vuelvan como Magdalena, que estén todo el día con el moco caído. No penséis que allí todo el día con el tisú o el pañuelito. No, yo lo que estoy aquí es para que la palabra de Dios salga a la luz y nosotros la podamos cumplir y recibamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y a través de nosotros, en consecuencia, para nuestro hogar, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestra familia. Y dice, llorar de alegría y gozo. En Esdras 3:12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes, de las casas paternas y ancianos, no está hablando de gentecilla por ahí, que habían visto a la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Amén. O sea, no se cortaban, mientras muchos daban tan grandes gritos de alegría. Llorar de alegría y gozo. También se llora de amargura. Fijaros Job 16:16. Decía, mi rostro está inflado con el lloro y mis párpados entenebrecidos.
¿No os habéis fijado cuando uno llora mucho, que parece que se le infla hasta la cara, los ojos? Se le pone como huevos cocidos, así. Y lloraba de amargura. ¿Por qué? Porque sentía que ya no podía más. Necesitaba que Dios lo cogiera y dijera, ven aquí, y lo abrazara. Necesitaba ese cariño, ese amor de Dios. Y eso le provocaba esa amargura de corazón que le hacía llorar y decía que hasta se le inflaba el rostro, ¿no? Tremendo. ¿Cómo se podía sentir este hombre para que la propia palabra nos lo describa de esa forma tan específica? También se llora de agradecimiento, ¿no? Por promesas cumplidas. ¿Cuántas veces te han prometido algo o estás esperando algo y ese algo llega un día que te llega y te emocionas y lloras? Vemos el Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro. Pero amigo, a la mañana vendrá la alegría. Gloria al Señor. Y fijaros lo que os decía antes, hasta Dios manda que lloremos, ¿verdad? Qué curioso. Dice, llorar por mandato de Dios. Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, pero cuidado, con ayuno, lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Lamentar, ¿qué es? Arrepentirse también de haber hecho algo que no debías. Para romper toda ligadura con el mundo. No seáis como ellos. En Santiago 4, 9, 10. Afligíos, lamentad y llorad. Y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Gloria a Dios. Como veis, la palabra de Dios nos muestra con todo lujo de detalles diferentes formas de llorar, de lamentarse, de arrepentirse. Y todo esto, hombres de Dios. Hasta el propio Jesús nos cuenta la palabra que lloró. Y ese texto seguro que lo conocéis todos, ante la tumba de Lázaro. Dice en Juan 11. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció. ¿Eso qué es? Eso es ternura de corazón. Sufrir con el que sufre, llorar con el que llora, alegrarse con el que se alegra. ¿Somos capaces nosotros de hacer eso con los hermanos que estamos cada día viviendo y compartiendo con ellos? Dice, y se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ve y ve. Y Jesús lloró. Cuando Jesús lloró, no estaba solo, estaba con un montón de gente. Pero Jesús no se avergonzó. Jesús vino aquí como hombre y lloró como hombre, pero no olvidemos quién era Jesús. Por eso muchos, ya digo, como os decía antes, que estáis pensando que a qué he venido yo aquí, ¿no? Si hacer publicidad para que los hombres vean. Creo que después de los textos que os he leído, veis que no es así. No he venido nada más que a romper las ataduras que Satanás ha puesto sobre el hombre con la autoridad que Dios me da a través de su palabra, hermano. A romper y poner luz en contra de los engaños
y de las sucias artimañas del enemigo, para tener al hombre atado. He venido para que la palabra de Dios se cumpla, para que seáis libres y podáis ejercer el sacerdocio para el cual hemos sido creados por Dios, y darle a Él la gloria, hermano. Para que pueda brillar, resplandecer el corazón tierno que Dios nos ha dado. No nos dé vergüenza. Vamos a sacar ese corazón que Dios nos ha dado. Recordad que Dios nos ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Y vemos cómo hasta el propio Jesús lloró, cómo se estremeció en el espíritu, cómo lloraba con los que lloraban y reía con los que reían. Ese es el hombre que Dios quiso crear y que Dios quiso que fuéramos como Él. ¿En qué nos hemos convertido muchas veces? Tenemos que volver a los principios. Por eso estamos aquí, para romper el yugo de toda tradición que el enemigo ha creado y fomentado, para así apartarnos del propósito de Dios. Las tradiciones, hermanos, qué peligrosas son las tradiciones. Tras una tradición está el enemigo dirigiéndola, potenciándola. ¿Para qué? Porque cuando el hombre entra en ese juego de Satanás, destruye su casa, destruye su matrimonio, destruye su hogar, y está destruyendo su salvación, y a veces carga con la responsabilidad de que está destruyendo la salvación de toda su familia. Porque no olvidemos que muchas de las cosas que hacemos se transmiten a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos. ¿Cuántas maldiciones familiares hay? Muchos no lo creen, pero es cierto. Luego a veces vemos al niño que sale un poquito torcidillo. No ha salido torcidillo, papá. Tú no has sabido cómo hacer para que crezca derecho, para que crezca en los caminos del Señor. Y luego a veces tenemos la osadía de decir: ¿y este niño a quién se parecerá? Menudo sinvergüenza. Mírate al espejo, padre, que a lo mejor lo conoces. Aleluya, amén. Así es. Mírate al espejo. ¿Cuántas veces has llegado borracho a casa? ¿Cuántas veces has perdido el trabajo por tu mala cabeza? ¿Cuántas veces has chillado a tu esposa? En el peor de los casos, ¿cuántas veces a lo mejor la has pegado? Y eso, los niños, como hablábamos también aquí otro día, son esponjas y van chupando, chupando. Yo he estado de pastor, como os he comentado una vez, en una cárcel. He hablado con muchos presos. ¿Sabéis cuántos de los que hay allí me han contado que su padre maltrataba a su madre? Que su padre de pequeño les pegaba cada paliza de aquí te espero con la correa. ¿Cuántas veces su padre ha estado detenido y borracho? Y yo a veces digo: gracias, Señor, porque este hombre que está en la cárcel todavía está vivo. Y todavía, si tú me lo permites, yo lo voy a recuperar para ti. Amén, gloria a Dios. Entonces mirad qué importante es el que el cabeza de familia, el sacerdote del hogar que Dios ha puesto para llevar las riendas espirituales, estemos en los caminos de Dios. Fijaros la responsabilidad que tenemos nosotros como varones y vosotras como esposas, como mujeres, porque sabéis en qué línea tenéis que orar, en qué línea tenéis que interceder para que vuestro esposo, vuestro padre, vuestro novio vaya en los caminos de la verdad, en Amén. los senderos del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque muchas veces, por desgracia, cuando esto se acaba, ya no tiene marcha atrás. Una vez que tú has partido de este mundo, ya no hay arrepentimiento que valga. Lo que hagas, hazlo aquí. No te lamentes. ¿Cuántos lamentos he escuchado?
Si yo a este chico lo hubiera hecho, si a lo mejor le hubiera dado 4 azotes de pequeño. Sí, pues mira, ahora con 40, primero engancharlo para dárselo. Es verdad. Entonces, ¿de qué nos sirve lamentarnos ya? Si cuando hemos tenido la ocasión, no hemos estado en nuestro lugar. Bendito Dios. Hermanos, la ternura de corazón no implica debilidad, que no nos engañe el enemigo, ni falta de firmeza, ni bajar la guardia para ejercer nuestra responsabilidad como autoridad espiritual, que es para lo cual Dios nos ha puesto. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Si el evangelio está encubierto, yo declaro, y tú también conmigo, que a partir de hoy y de este momento ya no está encubierto, porque Dios en esta mañana te ha permitido ver la revelación de su palabra para tu vida, para la de tu hogar y la de tu familia. Ya no podrás decir, nadie me la había contado. Dios te lo ha dicho esta mañana. Aleluya. Por eso, decláralo con tu boca y siéntelo en tu corazón. No te avergüences, hermano. Dice también el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuántas gavillas vas a traer tú, hermano? Querido hermano y hermana. Porque si muchas veces hemos perdido la autoridad espiritual, ¿sabéis por qué ha sido, hermanos? Y esto va para los varones que estamos aquí. Por vagancia, por dejadez. Y entonces la esposa tiene que tomar esas riendas. Gloria a Dios, porque doble bendición para ella. Pero cuando nosotros desechamos la responsabilidad que Dios nos da, tendremos que dar cuenta. Por eso es tan importante, hermanos, que tengamos en cuenta lo que Dios nos está diciendo. Yo quiero llevar mis gavillas, yo quiero recoger el fruto. No me importa postrarme todas las veces que haga falta, todo lo contrario, delante del Señor y llorar, porque yo sé que al final la cosecha ahí está. Amén. Porque Dios es fiel y no es hombre para mentir, y sus promesas las cumple. Hermanos, ¿cuántas veces nos dicen a los varones, sois como niños, verdad? ¿Aún no habéis oído eso? De vuestras esposas, de vuestra madre, que dice, sois como niños. Pues a veces sí, a veces somos como niños porque aunque tengamos ya cierta edad, parece que tenemos la mentalidad de un crío, ¿no? Entonces yo voy a tomar, si me permitís, este piropillo que nos echáis de vez en cuando, y yo quiero ser un niño. Me gusta, me lo paso bien. Entonces, voy a acabar contándoos un cuento. Os prometo que no vais a dormir. Hace muchos años, a mí me lo dieron y me gustó. Y por eso hoy digo, siento que este cuento se lo voy a contar también a mis hermanos varones sacerdotes de sus hogares, a esposas y a todo aquel que aparezca por la congregación, porque seguro que será de bendición.
A lo mejor lo habéis oído alguna vez, pero no importa recordarlo. El cuento se llama Los tres árboles. Y como todos cuentos, siempre empieza había una vez. Había una vez tres árboles en una elevación de un bosque. Estaban discutiendo sobre sus esperanzas y sueños cuando el primero dijo: algún día espero convertirme en arca en que se guarden tesoros. Podrían llenarme de oro, plata y piedras preciosas. Probablemente me decorarían con repujados maravillosos y todos verían mi belleza. El segundo árbol dijo: algún día seré un gran barco, en él llevaré reyes y reinas a través de los mares y navegaré a todos los rincones del mundo. Conmigo todos se sentirán seguros, porque mi casco será muy fuerte. Finalmente el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para llegar a ser el más alto y más derecho árbol del bosque. La gente me verá en la cima de esta elevación y mirarán hacia lo alto de mis ramas y pensarán en el cielo y en Dios y cuán cerca de ambos estoy. Seré el más importante de los árboles y siempre seré recordado. Después de transcurridos varios años en que oraban para que su sueño se realizara, llegó un grupo de leñadores a ese lugar. Cuando uno de los leñadores se paró frente al primer árbol, dijo: este me parece bien fuerte. Creo que puedo vender la madera a un carpintero, y empezó a cortarlo. El segundo se sintió alegre porque pensó que el carpintero hará de él el arca soñada. Otro leñador se fijó en el segundo árbol y dijo: este me parece fuerte, seguro que podré venderlo a un astillero. El segundo árbol estaba contento porque estaba seguro que iba en camino de convertirse en un gran barco. Cuando los leñadores llegaron al tercer árbol, este se sintió mucho miedo, porque sabía que si lo costaban sus sueños no se realizarían. Uno de los leñadores dijo: yo no necesito nada especial de mi árbol, así que este me viene bien, y lo cortó. Cuando el primero llegó al carpintero, hicieron de él una caja para comederos de animales, la llevaron a un establo y la llenaron de heno. Para esto había orado toda su vida. El segundo fue convertido en un pequeño bote de pesca. Su sueño de ser un gran barco y llevar reyes había terminado. El tercer árbol fue cortado en grandes listones y abandonado en la oscuridad. Pasaron los años y los árboles se olvidaron de sus respectivos sueños. Entonces un día, un hombre y una mujer llegaron al establo. Ella dio a luz a un niño y lo colocó en la caja hecha de madera del primer árbol. El árbol podía sentir la importancia de este acontecimiento y supo que guardaba el mayor de los tesoros. Años más tarde, un grupo de hombres subieron al pequeño bote de pesca de madera del segundo árbol. Uno de los hombres estaba muy cansado y se durmió. Se formó una gran tempestad y el bote ya no era seguro. Despertaron al que estaba dormido y calmó la tempestad. Entonces supo que llevaba al Rey de Reyes. Un día alguien tomó el madero cortado, un día alguien tomó el madero cortado, lo cargó en sus hombros y la gente se mofaba de él. El hombre fue clavado al madero y levantado a la cima del cerro para que muriera allí. Pronto supo lo cerca que tuvo a Dios. Muchos reconocen al que estuvo sobre el madero. Cuando las cosas parecen no ser como queremos, Dios tiene un plan para nosotros. Si ponemos la confianza en Dios, hará con nosotros grandes cosas. Cada árbol
obtuvo aquello para lo que oró. Solo que en la manera en que querían, pero no en la manera que querían o imaginaban. Varón de Dios, tal vez llevas orando mucho tiempo. Quizás no llevas tus sueños cumplidos, tal y como deseas, pero yo te animo a perseverar en oración, porque los sueños que tiene para ti, porque los sueños que Dios tiene para ti, si tú perseveras, se cumplirán. La respuesta de Dios será mucho más grande que lo que tú mismo soñaste, y a través de ti será bendecida toda tu familia, todo tu hogar, y todo cuanto toques será prosperado. Amén. Y verás la gloria de Dios. Y verás cómo se cumple la palabra de Dios en tu vida cuando dice: lo que sembrares con lágrimas, Gloria a con Dios. regocijo segarás. Amén. Aleluya. Padre, te doy gracias, bendito Dios, en esta mañana, porque tú, Señor,